Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre el tema del mal o la maldad. Y en este tema de la maldad y el sufrimiento está lleno de preguntas, interrogantes, cuestionamientos, ya que debemos reconocer que todos hemos dicho alguna vez para nuestro adentro, ¿por qué? Y nos parece que no fuera justo. ¿Cómo puede sucederme a mí lo que está pasando? Los por qué de la vida nos confunden, porque estamos de este lado del cielo. Por eso es necesario contar con el conocimiento verdadero y una profunda fe en el carácter y en el corazón de Dios. A veces la vida nos parece injusta. Es más, muchas personas han dicho, ¿por qué? ¿Por qué Dios es tan cruel? ¿Dónde está Él cuando me sucedió esto o aquello? Parece que no le interesa. Estas preguntas sin respuesta o con respuestas equivocadas son la base sobre la cual algunas personas niegan la existencia de Dios o rechazan su bondad. Gracias a Dios que nos ha dado la verdad sobre este asunto a través de su palabra, y Él nos ha revelado la manera en la que Él trata con los seres humanos, con usted y conmigo. Esta verdad reafirma la existencia de Dios, y no solo eso, sino que también confirma su bondad. En ninguna parte de las Escrituras se analiza la justicia de Dios con mayor profundidad que en el libro de Job, ¿recuerda? A pesar de sus grandes pérdidas, Job hizo una pregunta muy profunda, quizás la misma que todos debemos considerar cuando enfrentamos las tragedias en la vida. Él dice allí, en el libro de Job 2:10, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En unas pocas horas Job y su esposa perdieron a su familia, perdieron a todos sus hijos, sus hijas, sus riquezas, sus inversiones comerciales. Pasaron de la riqueza a la pobreza, de la opulencia a la necesidad, de la felicidad a la desgracia. ¿Cómo reaccionaría usted si repentinamente perdiera todas sus posesiones? ¿Consideraría que Dios es injusto? ¿Lo seguiría considerando bueno? Quizás caería en la tentación de la esposa de Job al decir, maldice a Dios y muérete. Pero en primer lugar, me gustaría que podamos pensar qué es la maldad. Algunos ejemplos de lo que conocemos y odiamos por su maldad son los asesinos múltiples, los torturadores crueles, los abusadores de menores. Todas aquellas personas nosotros miramos y decimos, esto es maldad, esta conducta es malvada. Algunas personas dicen, no puedo definir lo que es la maldad, pero puedo reconocerla cuando la veo. Pero consideremos algunas definiciones. Podemos decir que la maldad es la corrupción del bien. El salmista en el Salmo 37:27 expresa, apártate del mal y haz el bien. O sea que podríamos decir que la maldad es la ausencia del bien cuando debería haber bien. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del fruto que Él les había prohibido, se apartaron de la forma correcta de vida que debería haber habido en esta tierra. Si no, fíjese allí leyendo en Génesis capítulo 3. Entonces, en primer lugar, la maldad es la corrupción del bien. Pero la maldad también podemos definirla como la decisión moral de hacer lo malo en vez de hacer lo bueno, lo cual surge de la impiedad del carácter. En griego la palabra kakia, que denota maldad de carácter, se traduce como impío, como depravado, como moralmente reprensible, y por lo tanto representa una violación a la voluntad de Dios. Por eso,
En Santiago 1:21 leemos, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, la maldad es la corrupción del bien, pero la maldad es la decisión moral de hacer lo malo en vez de hacer lo bueno. Es una impiedad de carácter. Y vimos ahí que se manifiesta a través de una violación a la voluntad de Dios, pero también una perversión de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan Isaías 5:20 cuando el escritor dice, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo? Quizás podríamos pensar en Satanás como el malo. Él torció la palabra de Dios cuando trató de tentar a Jesús en el desierto, ¿recuerda? Allí, en Mateo 4:5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En definitiva, la maldad es una perversión de la palabra de Dios, es una violación a la voluntad de Dios, y esto me habla de una decisión moral de hacer lo malo en vez de lo bueno, porque hay una impiedad de carácter. Pero también podemos decir que la maldad es aquello que provoca el mal. La palabra griega poneros denota maldad que produce mal. Es un mal que causa dolor y sufrimiento, tal como cuando una persona mala provoca el mal. Recuerda la expresión de Mateo 12:35, dice, el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Una persona mala provoca el mal. Pero también podemos decir que una persona mala provoca el mal, pero también un espíritu malo que causa mal produce una generación perversa. Y esto uno lo puede ilustrar si mira el ejemplo del malvado rey Manasés. Él provocó el mal e hizo que se diseminara por toda la nación de Judá. Dice así la Escritura, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Entonces, la maldad es aquello que provoca el mal, generado por una persona mala que provoca el mal, y un espíritu malo que causa mal y produce una generación perversa que va a continuar con esa maldad. Pero es verdad, podemos definir el mal y la maldad, pero la gran pregunta que uno se plantea es, si Dios hizo todas las cosas, ¿no creó también el mal Dios? En realidad no. Es importante distinguir esto. El mal no es una cosa, el mal es una condición que resulta del uso inapropiado, la perversión de algo bueno. El mal existe en algo más, algo que se ha corrompido, que ha corrompido el bien. Un hombre malo puede usar un buen cuchillo para matar. El mal es la ausencia del bien, es un intruso que los seres humanos han creado. Dios no creó el mal. Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. El mal no es lo opuesto al bien, sino la ausencia del mismo. Por eso Dios no creó el mal. Todo lo que Dios creó fue bueno, dice la Escritura, pero las decisiones incorrectas e intencionales de Adán y Eva, y por ende de todos nosotros, son una aberración de las cosas buenas que Dios creó. Dice allí en Génesis 1:31, vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Tremendo, Dios hizo lo bueno. Sin embargo, cuando hablamos de el mal, estamos hablando de una condición y de una perversión de algo bueno. Entonces, Dios no provoca el mal. Dios no hizo el mal, Dios no provoca el mal. Dios jamás puede provocar el mal. Dios no puede hacer nada que contradiga su carácter. La Biblia nos enseña claramente que Dios es bueno. Si Dios es bueno, como nos dice la Escritura, es imposible entonces que Dios haga alguna cosa mala. El salmista dice en el Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti,
Y dice allí en 3 de Juan 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Dios no provoca el mal, Dios no creó el mal. Pero sí es importante entender que muchas veces Dios permite el mal. La pregunta que detrás de todo este análisis está presente es, ¿realmente le importa a Dios que suframos? La respuesta a estas preguntas se puede ver en los hechos de Dios. A Él le interesan nuestras heridas a tal grado que Él estuvo dispuesto a sufrir para identificarse con nosotros y salvarnos. La belleza de la crucifixión de Cristo es que Él sufrió voluntariamente, lo hizo a favor nuestro, a mano de gente malvada. Aunque el mal y el dolor son resultado de las decisiones de cada ser humano, no es decisión de Dios. Él no somete a su creación a pasar por algo que Él no esté dispuesto a sufrir Él mismo. Cuando usted sufre alguna pérdida, algún rechazo, alguna enfermedad o algún dolor, recuerde que Dios sabe cómo se siente porque lo ha experimentado en carne propia, y Él se duele con usted. Cuando Dios se hizo hombre, entró de lleno a la humanidad caída y experimentó el sufrimiento humano, pero nunca pecó, dice la palabra. Por eso, Hebreos 2:10 nos habla y dice, convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué le parece? Podemos decir entonces que Dios le importa lo que nosotros sufrimos o lo que enfrentamos. Ya hemos intentado definir la maldad y cómo la maldad no proviene de Dios y que Dios le interesa absolutamente todo lo que sufrimos y nos pasa. Pero para poder ampliar y poder entender mejor este tema, sería importante también poder definir qué es el bien. Cuando hablamos del bien o de lo bueno, estamos hablando de todo aquello que Dios creó. Podemos decir que lo bueno está lleno de virtud. El mismo escritor bíblico dice allí en 1 Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Lo bueno está lleno de virtud. Lo bueno es una decisión moral de hacer el bien en vez del mal, como producto de la rectitud del carácter. Usted sabía que la palabra griega kalos significa bueno, que proviene de ser intrínsecamente virtuoso de carácter. Esa bondad es honorable, justa, es moralmente pura, es una decisión personal de hacer el bien y no el mal. Podemos decir entonces que cuando hablamos de el bien o lo bueno, es la decisión moral de hacer el bien, teniendo rectitud de carácter. El bien produce mayor bondad. Solamente Jesús es la personificación del bien y puede producir bien. Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Fíjese qué bondad del Señor. Y aún Santiago 4:17 expresa, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El bien produce mayor bondad. Por eso, cuando pensamos en la existencia del mal, esto no prueba que Dios no es bueno. La existencia del mal no niega la existencia de un Dios bueno, así como la oscuridad no puede negar que existe la luz, o la muerte negar la vida. Entienda, Dios es bueno, Dios es compasivo, y aunque exista la maldad, sin embargo, la Biblia dice que todo lo bueno desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es un Dios bueno, aunque en el mundo existe el mal. Y quizás usted, en medio de la aflicción que vive, se pregunta, ¿por qué? Si Dios es un Dios compasivo y bueno, no escucha mis oraciones y las contesta. Dios no está sordo, Él escucha todas sus oraciones. Es más, Él lo sabe todo y sabe cuál es su petición antes de que usted las haga. Él le responde siempre, en ocasiones con un sí, en otras con un no, y en otras más quizás con una espera. En una ocasión Dios el Padre le dijo no a su Hijo cuando estaba a punto de sufrir la crucifixión, y también le dijo que no al apóstol Pablo cuando le pidió que le quitara un mal físico. El propósito del Padre para la muerte de Jesús era nuestra salvación.
El propósito divino para la discapacidad física de Pablo era producir humildad en el apóstol. Reconozca que Él siempre, nuestro Dios siempre responde nuestras oraciones según su propósito para la vida. Al final, los justos serán librados de todos sus problemas. Tal como dice el salmista allí en el Salmo 34:17. Los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Entonces, en medio del dolor, el sufrimiento que usted está enfrentando, recuerde, Dios es bueno y compasivo, y Él a su tiempo le dará la salida. Es verdad que la existencia de la maldad en nuestro mundo presenta un problema para la gente que conoce lo que Dios dice de sí mismo en cuanto a que es perfectamente moral, todopoderoso y omnisciente. La premisa es que el mal no puede existir junto con un Dios bondadoso, todopoderoso y omnisciente, porque esos conceptos se excluyen mutuamente, dicen las personas. Por tanto, aquellas personas que son escépticas, contrarias a Dios, concluyen que la presencia del mal en el mundo va negando la existencia de un Dios bueno, de un Dios que todo lo sabe, que es todopoderoso. El problema involucra tres aspectos y tres suposiciones. Primero, si Dios es todo bondad y poder, ¿por qué permite que exista la maldad? Para poder entender esto y responderla, es importante tener en cuenta por lo menos tres aspectos. Primero, que Dios es todo bondad. Segundo, que Dios es todopoderoso. Y tercero, que la presencia del mal es evidente en el mundo. En base a esto existen tres suposiciones. Primero, si Dios es todo bondad, querría evitar el mal. Segundo, si Dios es todopoderoso, podría evitar el mal. Pero tercero, si Dios lo sabe todo, podría anticiparse al mal y evitarlo. Si se elimina alguna de estas, entonces no hay problema, porque primero, si Dios no es todo bondad, desaparece el problema, porque entonces Dios es un demonio cósmico, diríamos, que causa la maldad. Segundo, si Dios no es todopoderoso, también se desvanece el problema, porque entonces es un Dios débil e incapaz de detener la maldad. Pero en tercer lugar, si no existe el mal en el mundo, el problema se evapora, porque la maldad, el pecado y el sufrimiento son solo ilusiones. Sin embargo, los tres aspectos son verdad según la Biblia. Primero, Dios es bueno. Él le dio libertad, un libre albedrío al hombre, lo cual es bueno. El salmista en el Salmo 92:15 dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Dios es bueno. Pero en segundo lugar, Dios es todopoderoso y puede hacer cualquier cosa que sea lógica, pero es ilógico que él haya dado libre albedrío y luego lo reprima. Pero en tercer lugar, la maldad y sus efectos, el pecado, el sufrimiento, están presentes en el mundo, porque la gente ha decidido ejercer su libre albedrío y desobedecer a Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, pensando en esto, si decimos que Dios es un Dios bueno y es un Dios todopoderoso, ¿por qué permite el sufrimiento? Sé que estamos pisando un terreno escabroso, sensible y en mucha medida que va más allá de nuestra comprensión. Solamente podemos mirar algunas pautas observando la palabra de Dios. En algunas ocasiones Dios provoca el sufrimiento para lograr un bien mayor. ¿Se acuerda lo que dice Hechos 9:16? Allí dice la Escritura, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, refiriéndose al apóstol Pablo. Después Pablo fue encarcelado injustamente y como no podía salir de ahí, tuvo la oportunidad de testificar a los carceleros. El resultado fue que muchos soldados romanos llegaron al conocimiento de Cristo, ¿recuerda? Pablo narra allí en Filipenses 1:2 y dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir que, en algunas ocasiones, Dios provoca el sufrimiento para lograr
un bien mayor, que al presente no lo entendemos. En otras ocasiones Dios permite la maldad y el sufrimiento a través del libre albedrío de todo ser humano. Los así llamados amigos de Job, recuerda, lo atacaron con acusaciones continuas de que su enfermedad era la consecuencia de algún pecado que había cometido y que no había confesado. Y Job responde en el capítulo 19 diciendo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces, no os avergonzáis de injuriarme, dice el mismo Job. Pero podemos decir que en ocasiones Dios permite la maldad y el sufrimiento que puede venir a través del libre albedrío que tiene el ser humano, del orden natural a través de terremotos, muertes, de la aflicción a través de ciertas personas, cuando dice allí en el libro de Job que vino un mensajero a él con noticias de un terrible y destructor tornado. También puede venir a través de los espíritus del mal, ya que en la misma intervención de los problemas de Job encontramos el accionar de el mismo Satanás. Es decir, en ocasiones Dios permite la maldad y el sufrimiento a través de todas estas cosas. Es verdad que si miramos lo que dice Santiago 5:11, cuando habla y dice: «He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo». Es decir, que en ocasiones Él permite el sufrimiento para descubrir nuestro pecado, para edificar nuestro carácter, para producir un bien mayor. Él puede permitir para cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Él también puede permitirlo para bendecir nuestro futuro, o aún, recuerda el caso de los héroes de la fe allí en Hebreos 11, donde aparece toda una serie de héroes que fueron muertos aserrados y eran héroes de la fe. Sin embargo, no podemos comprender por qué Dios permitió que unos se salvasen y otros no. Sin embargo, allí entra lo que es la soberanía de Dios. En estos minutos que quedan en este programa, me gustaría que podamos entender algunas verdades para continuar luego hablando sobre el tema de la maldad en el mundo del sufrimiento. Es importante entender que ningún libro de la Biblia se identifica más con el sufrimiento que el libro de Job. Este era un hombre recto, dice la Escritura, y en el libro que lleva su nombre vemos la experiencia del dolor de haber perdido una cosa tras otra al punto de dejarlo en la más terrible miseria. Ese dolor y sufrimiento en tan solo un área de la vida nos puede provocar la lucha de tener más preguntas que respuestas y llegar al grado de cuestionar a Dios. Detrás de una profunda pérdida siempre surge una serie de preguntas que van comenzando con un ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Job exclamó con amargura: ¿por qué se da la luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? ¿Ha sentido alguna vez que Dios es injusto? Aunque Job había sido un hombre ejemplar, Dios lo llamó perfecto. En un breve lapso de tiempo toda su vida se llenó de sufrimiento físico, mental, emocional. Él no podía saber lo que estaba sufriendo tras estas experiencias duras en su vida. No podía predecir el futuro, se sentía devastado por sus pérdidas, se vio sorprendido por el dolor. Se sintió acusado falsamente por sus amigos, incluso llegó a sentirse abandonado por Dios mismo. Job llegó a considerar que era mejor morir que seguir viviendo así. Y él dice: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¡Qué experiencia la de Job! Y quizás usted ha experimentado como Job pérdida de sus posesiones, de sus socios, destrucción de sus propiedades, muerte de sus seres queridos, pérdida de dinero, deterioro de su salud. Puede ser que haya experimentado cual Job distanciamiento de su cónyuge, desesperanza en su vida, desilusión de sus sueños o aún daño de su reputación. Y se pregunta: ¿qué hice para merecer este sufrimiento? Mire, su sufrimiento podría ser resultado de las consecuencias de algo que usted no es directamente responsable. Es importante reconocer que en un mundo pecador, tanto los buenos como los malos vamos a sufrir. La Biblia dice que vuestro Padre hace llover sobre justos e injustos, pero como creyente, uno cuenta con la promesa divina de que sus sufrimientos aquí en la tierra llegarán a su fin,
¿Dónde? En la misma presencia de Dios, donde no habrá más sufrimiento, donde no habrá más dolor. Por eso le animo a no llenarse de amargura por el dolor. Más bien, deposite su fe en Dios, sepa que a Él usted le importa, y con paciencia espere su ayuda. Dios está presente. Nada sucederá en su vida para lo cual Él no lo haya preparado para enfrentarlo. Salmos 41 dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Ante esta situación terrible, la perspectiva de Job de la vida estaba saturada de dolor. Un dolor, dijimos, físico, mental, emocional. Él no tenía la oportunidad de echar un vistazo más allá de la circunstancia. Sintió que le robaron su gozo y pensó que la muerte era su mejor alternativa. Fíjese cómo Job no negó ni cubrió su dolor, pero reconoció que Dios tiene derecho a decidir lo que da o lo que quita. Después de enfrentar a su crítica esposa, él vivió en integridad y se centró en confiar su vida a Dios. Job sufrió un dolor tal que deseaba morir. Con honestidad se lamentó frente a sus 3 amigos. Job repitió su deseo de dejar esta vida para evitar el dolor, pero se centró en ser un hombre de integridad. Job declaró que aun si Dios lo matara por intentar defenderse o presentar su causa, aún así seguiría confiando en él. Aunque se sentía enojado y triste por causa de sus acusadores, Job reconoció que tenía un abogado celestial, un intercesor que también era su amigo. Job no sabía por qué seguía sufriendo las calamidades que llegaron a su vida. Sin embargo, declaró que Dios es el juez de los jueces, quien está en el control de todas las cosas. Si es un hijo de Dios, reconozca que Dios está en el control de todas las cosas, que Él conoce lo que vive, lo que siente, lo que anhela, y que su oración no cae en saco roto. Aunque parezca que está lejos, recuerde, Él, antes que usted clame, escucha su oración. Reconozca que ni aun un cabello de su cabeza cae a tierra sin que Él lo sepa. Reconozca que, aunque solamente puede ver la circunstancia actual, Dios ve el cuadro completo. Por eso aférrese a sus promesas, a la bondad de su persona, a su misericordia y su gracia que va más allá de nuestra comprensión, y espere la salida que oportunamente Dios le va a dar. Pero si usted es una persona que está enfrentando un tiempo de aflicción, pero estas aflicciones le han llevado a rebelarse y a decir, en realidad, Dios no existe, o no puedo entender a un Dios que no me dé una salida en medio de esta crisis o este sufrimiento, quiero animarle a que vea esta circunstancia como una oportunidad para quebrar el orgullo de su corazón y mirar a aquel que le ama de una manera entrañable, aunque usted no entienda lo que vive en medio de esta circunstancia. Sin embargo, sepa que Él le ama con amor eterno, que su vida va más allá de la crisis o el dolor que enfrenta ahora. Él ha venido para darle una nueva vida, para vivir en su corazón, para fortalecerle de adentro hacia afuera. Y la única forma es cuando usted quebrante ese corazón orgulloso y le dice, Jesucristo, no entiendo nada. Dios, no entiendo nada de lo que vivo, pero quiero entregar mi vida a ti. Quiero que cambies mi corazón, quiero que me des esa nueva vida que ofreces a través de Jesucristo, de su sangre que derramó en la cruz. Quiero aprender a enfrentar esa circunstancia que vivo de dolor, de sufrimiento e incomprensión, tomado de tu mano, sabiendo que es la mejor forma de vivir. ¿Por qué no le dice eso a Jesucristo ahora mismo? Para que experimente no el cambio de la circunstancia, pero sí el cambio del corazón y un cambio de mente. Que Dios le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN.
Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.